Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Corintios, primera carta, capítulo 1, versículo 13 y 14. Y como dicen los apóstoles, y está escrito en Colosenses 3:17, que todo lo que se haga, sea de palabras o de hecho, se haga todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias, dice, a Dios Padre por medio de Él. Y dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias, dijo, oiga, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gayo. Amén. Oiga el apóstol Pablo dando una enseñanza hermosa. Yo la considero, hermanos, una enseñanza hermosa. Pues nosotros conocemos, hermanos, que en la iglesia de los Corintios estaban en problemas. Estaban en problemas. ¿Y cuál era el problema que había en la iglesia de los Corintios? El problema que había en la iglesia de los Corintios era que estaban divididos. Estaban divididos. ¿Cuántos grupos estaban? Habían 4 grupos en la iglesia que estaba en Corinto. 4 grupos. Y al estar divididos, había contienda. Habían pleitos, porque un grupo seguía a Pablo, otro grupo seguía a Pedro, otro grupo seguía a Apolos, y otro grupo seguía al Señor Jesús. Y por eso decían ellos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos y yo soy de Cristo. Imagínese usted que aquí hubieran 4 grupos. Siguiendo a diferentes ministros. Pero llega la corrección a la iglesia. Y él dice en el versículo, siempre del capítulo 1, 10. Oiga lo que le dice el apóstol Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre
nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no que haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios esta primera carta, ya que el apóstol Pablo fue informado. En otras palabras, le escribieron a Pablo lo que estaba aconteciendo en la iglesia de los Corintios. Pablo no estaba ahí. Pablo andaba haciendo su trabajo en otros lugares. Pero aquí fue informado por medio de cartas. Y le dieron a conocer lo que estaba aconteciendo en la iglesia. Estaban divididos. Y por esa razón viene esta amonestación para ellos. Y les dice, ¿está dividido Cristo? Una pregunta. ¿Está dividido Cristo? ¿Bien? Para que ustedes anden en 4 pedazos, en otras palabras, la iglesia de los Corintios, 4 grupos. Pero qué bueno, hermanos, que les trae a memoria a él y les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Les dice él una pregunta. Fue crucificado por vosotros. Oiga, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Otra pregunta. Y los corintios ya estaban conscientes cómo los habían bautizado. ¿Cómo cree usted que habían bautizado a los corintios? A los que habían sido bautizados. En el nombre de Jesús. Por eso él trae memoria y les recalca y les dice, ¿acaso, oiga, fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Qué le está dando a entender? Para que ellos traigan la memoria. No, quien fue crucificado fue Jesús. Para que ustedes me sigan, o para que ustedes pongan la mirada en mí, les digo, oiga, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? Yo, en otras palabras, les estaba diciendo por la carta, ¿he sido crucificado yo por ustedes? Una pregunta les hace él, ahí están los signos de interrogación. Y la iglesia haciendo memoria. Miren, no hemos sido bautizados en el nombre de Pablo. Entonces no tienen que seguirme a mí, les digo, en otras palabras. Crucificó, oiga, crucificó. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Otra aclaración, qué hermosa aclaración les hace él, para deshacer ese pensamiento en ellos, un mal pensamiento, poner la mirada en un ministro, y ministros, hermanos, hablo, ¿quién era Pablo? ¿Quién era el apóstol Pedro? ¿Quién era Apolos? Personas llenas del Espíritu Santo, con gran sabiduría, personas que el Señor les había dado revelación acerca de Él. Mira, personas
llenas del Espíritu Santo, personas imitadoras. Pablo dijo ser imitadores del mismo yo de Cristo, personas que imitaron al Señor. Y aún así, Él les permite que pusieran la mirada en Pedro, en Pablo, en Apolos. Oiga, solamente uno les hace mención aquí. Por eso les dice, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Para que pongan la mirada en mí, les digo. Bien claro. En otras palabras, les estaba diciendo, ustedes tienen que seguir solamente o poner la mirada en el Señor Jesús. Él fue crucificado por todos nosotros. Así dijo Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quién fue crucificado? El tabernáculo de Dios. ¿Sí? El que Dios engendró en María. Necesitaba al Señor derramar su propia sangre para remisión de los pecados. ¿Qué le estaba pasando a los corintios que estaban con otra mirada? ¿Qué le estaba pasando a los corintios que habían puesto la mirada en los ministros? Nosotros, les dijo el apóstol Pablo, debemos de poner la mirada o debemos de seguir al único y salvador que se llama Jesús. Porque aquí él menciona acabar. ¿Acaso fui yo crucificado? Le dice. ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros? No, fue el Señor Jesús. ¿Acaso en el nombre de Pablo fuiste bautizado? No, fueron bautizados, todos los que estaban bautizados hasta ese momento en la iglesia de los Corintios, todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo claramente dijo, doy gracias, dice en el siguiente versículo, doy gracias, dice en el versículo 14, a Dios de que a ninguno, oiga, de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gayo. En el 15 dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado, oiga, que fuisteis bautizados en mi nombre. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Para que ustedes pongan, le dijo, o para que ustedes sí me sigan a mí. Ustedes, les dijo el apóstol Pablo, deben de seguir solamente al que fue crucificado por todos nosotros, que se llama Jesús. Ustedes deben de poner la mirada solamente en el Señor Jesús, oigan, porque invocando el nombre de Él fueron perdonados todos los pecados. En el nombre del Señor Jesús fueron bautizados, en otras palabras. A Él deben de seguir. Él hace esta aclaración. Nosotros sabemos, hermanos, aquí el apóstol Pablo está reprendiendo, está amonestando a la iglesia de los Corintios. Nosotros sabemos que a los 12 primeros apóstoles el Señor les dijo, en Lucas 24:47, les dijo el Señor Jesús a ellos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón
de los pecados. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. En todas las naciones. ¿A cuál nación deja afuera? A ninguna nación a nivel mundial deja afuera. Para toda la gente en esta tierra se tiene que bautizar, pero si creen, ¿verdad? Porque así dijo la palabra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera, digo, y fuera bautizado, este será salvo. Los apóstoles son encargados de predicar el evangelio que el Señor Jesús les encomendó. Y gracias al Señor Jesús, nosotros hemos creído a este evangelio. Que solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. A ellos les dijo, a los primeros apóstoles, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, oigan, en todas las naciones, comenzando, les dijo él, en Jerusalén. Y así lo hicieron los discípulos, así lo hicieron los apóstoles. Comenzaron a predicar en Jerusalén. Dice que estaban reunidos en el aposento. En el día del Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que el Señor les dio diferentes idiomas, diferentes lenguas. Y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Y aquella gente se admiraba porque habían de todos los lugares en Jerusalén con diferentes idiomas, y se admiraban ellos porque los discípulos hablaban en sus propios idiomas. Y algunos se burlaban y decían: estos están ebrios, estos están llenos de mosto. Pero cuando el apóstol Pedro escuchó esas palabras de la gente, dice que se puso en pie él y los 11 más apóstoles. Y les comienza a declarar el apóstol Pedro a la gente lo que ellos no entendían. Ellos solamente se burlaban. Decían que estaban ebrios, que estaban llenos de mosto y que por eso hablaban así. Pero él les dice y les declara que esa profecía que se estaba cumpliendo era dicha por el profeta Joel, o fue dicha por el profeta Joel. O sea, Dios habló por el profeta Joel, que en los postreros tiempos el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. ¿Bien? Y eso es lo que le acontecido. Entonces, por esa razón, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar, el apóstol Pedro allí mismo, y tuvo que declararle a la gente, a los judíos, que aquel bien crucificado, oye, porque esa declaración le llevó a él en esta predicación. Hechos 2:36 le dice él: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando escucharon esas palabras, aquellos que han participado en la muerte del Señor Jesús, dicen que se compungieron de corazón. En el versículo 37. Pero qué bueno que ellos hicieron una pregunta. Y les dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos entendido, en otras palabras,
que nosotros participamos en la muerte del Señor Jesús. En otras palabras, del Mesías que nosotros esperábamos. ¿Qué hacemos ahora? Y qué bueno que llega la respuesta de consuelo, llega la respuesta por medio del apóstol Pedro y le dice, bueno, lo que tienen que hacer es arrepentidos de tu poder. El versículo 38. Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Porque para vosotros, les dijo, es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. ¿Sí? Para todos los que el Señor llama a su redil, deben de ser bautizados en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. Así es. Esa es la enseñanza apostólica. Eso es lo que estaba aclarando el apóstol Pablo a los corintios, que no tenían que poner la mirada en él, ni en Pedro, ni en Apolos, porque el único que fue crucificado por ellos, les dijo él, o por todos nosotros, tomándose en cuenta él, ¿quién fue? Jesús. ¿Sí? Eso les digo, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Para que me estén siguiendo a mí? No, sigan al Señor Jesús. ¿Acaso les dijo, fueron bautizados en mi nombre? ¿En el nombre de Pablo? ¿Para que pongan la mirada en mí? No, sigan al Jesús, porque ustedes fueron bautizados invocando el nombre del Señor Jesús. No quiero verlo, les digo en otras palabras, en 4 partes. Tienen que ser unidos, como les dijo al principio, miren. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia de Dios que mora en esta tierra tiene que hablar una misma cosa. Oiga, una misma cosa. Tiene que estar unidos. Qué bueno, hermanos, que nosotros estamos en una misma mente. No hay ninguno, pienso yo, que esté pensando diferente. Sabemos en quién hemos creído y sabemos cuál es el nombre del Todopoderoso, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, el Dios de todos los profetas. Nosotros sabemos que se llama Jesús. El apóstol Pablo dijo a los hebreos en el capítulo 13, versículo 8, les dijo él que Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos, por todos los siglos. ¿Cuántos creemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos? Así es. Él es el mismo. Él es el que sacó al pueblo de Egipto. Oiga, el pueblo de Israel, el Señor Jesús lo sacó porque estaba siendo maltratado en las manos de Faraón. Él lo saca. El mismo Jesús. Es que Él nunca se ha llamado diferente.
Él es el mismo. Por eso Él habló por sus profetas. En Isaías 52:6 dijo Él: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Sabrá, cuando dice sabrá, estaba hablando de un futuro. Quiere decir que a ellos no les reveló el nombre. A los antiguos no les reveló, aún se lo preguntaron, pero no se lo dio a conocer. ¿Por qué? Porque lo iban a reconocer hasta que se hiciese presente a esta tierra como hombre. Oiga, hasta que se manifestara en carne. Porque esa es la profecía de Isaías 52:6. Dios habló por medio del profeta Isaías: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo en aquel día, he aquí, estaré presente. ¿Quién va a estar presente en esta tierra? Ahí en Isaías 52:6 dice que Él mismo. Y nosotros sabemos cuando el Señor se hizo presente a esta tierra. Pero lamentablemente Israel no le conoció y lo esperaba. Tenía muchas señales de ellos, pero no le conocieron cuando se hizo presente. Por eso lo declara el apóstol Juan y dice en Juan, Evangelio de Juan 1:10, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién estaba en el mundo? ¿De quién está hablando Juan? Está hablando del Señor Jesús. Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y el mundo no le conoció. Y después dice: a los suyos vino, al pueblo de Israel, pero no le recibieron, no le aceptaron. Ellos lo único que dijeron, que por el espíritu de Beelzebú echaba a los demonios, fuera los demonios. Otros decían: no, este no proviene de Dios porque no guarda la ley, en otras palabras, porque hace sanidades en el día de reposo. Hicieron muchas críticas y eso no les dejó aceptar que Él era el Mesías. Aunque vieron las maravillas que dice que ya estaban también unas profecías, daba vista a los ciegos y ¿qué más? Sanaba a los enfermos, los paralíticos, pero todas las señales hizo que a Juan el Bautista sí le dijo, cuando les mandó a preguntar el Juan el Bautista por medio de los discípulos a él, que si él era el que iba a venir o iban a esperar a otro. ¿Y qué le dijo el Señor? No le dijo ni sí ni no. Solamente le dijo que mirara lo que estaba aconteciendo. Y Juan ya sabía, por medio de la Escritura, allí se iba a dar cuenta, ¿sí? Sí, él era. Qué hermoso. Sabemos nosotros, y por esa razón, el apóstol Pablo amonesta a los corintios: ustedes no deben de seguir a nadie más, ni de predicar a nadie más. Entonces, hermanos, nosotros estamos seguros en lo que estamos. El apóstol Pedro le dice claramente allá en Jerusalén: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Felipe, en Samaria, Hechos capítulo 8, versículo 16, dice que porque ninguno había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, de aquellos que, oiga bien, en Samaria,
En Hechos capítulo 8 versículo 16, ahí dice que no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, que no solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por eso es que Juan y Pedro llegaron a Samaria, descendieron a Samaria para imponer las manos sobre aquellos que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y cuando impusieron las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo. Y allí Simón el mago se les queda bien, el que había sido bautizado, se les queda bien, y le dijo: vénganme de eso, de ese poder. Pero allí lo amonestaron también a él. Allí lo amonestaron también, y nosotros sabemos la historia. Entonces, también el apóstol Pedro, en el capítulo 10, versículo de los Hechos siempre, versículo 48, y dice: y les mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? ¿A quién les bautizó el apóstol Pedro ahí? En otras palabras, ¿quién les mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesús? Hay muchos que dicen que el bautismo en el nombre de Jesús solamente era para los líderes. Pero allá leímos en Hechos, capítulo 2, versículo 38, y dice: y que para vosotros la promesa, para vuestros hijos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamara. Ahora, ¿quién era Cornelio? Cornelio era un hombre gentil. Y dice que ese hombre temía a Dios y era gentil. Oraba, ayunaba, daba limosna al pueblo. ¿Bien? Y Dios lo llama a un gentil. Y dice que también los amigos íntimos se reunieron con él cuando recibieron la predicación por medio del apóstol Pedro. Sí. Oiga, gentiles. Y el apóstol Pedro les declara en Hechos 10:43: de este dan testimonio todos los profetas. Oiga, ¿de quién les estaba hablando el apóstol Pedro? Les habló del Señor Jesús. Ahí está todo, si quieren léanlo en todo el capítulo 10 de los Hechos. Pero en el versículo 43 le dice el apóstol Pedro: de este dan testimonio todos los profetas, no dejan ninguno afuera. De él hablaron, de él testificaron, las profecías se cumplieron. ¿Y qué les dice? De este dan testimonio todos los profetas, que todo aquel que en él creyere, oiga, recibirán perdón de pecados por su nombre. Por esa razón, dice que el apóstol Pedro ya ha terminado de explicarle cuando se derramó sobre los gentiles, sobre Cornelio, sobre los amigos íntimos, el Espíritu Santo. Y dijo el apóstol Pedro a los 6 hombres que habían llegado con él de la circuncisión: ¿puede acaso alguno de ustedes impedir el agua para este que ha recibido el Espíritu Santo tal como nosotros? Y no dijeron nada, se quedaron calladitos. ¿Bien? No se opusieron. Entonces dice que les mandó el apóstol Pedro a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Bien? Y en los Hechos capítulo 19, versículo 5, el apóstol Pablo evangelizó
a 12 hombres discípulos de Apolo, cuando Apolo todavía, andaba extraviado del camino, porque Apolo era un predicador elocuente y poderoso en las Sagradas Escrituras, pero andaba predicando el bautismo de Juan. Él se andaba predicando Apolos, y era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, pero andaba extraviado solamente porque andaba predicando un bautismo que no estaba vigente. Pero ¿quiénes fueron que lo pusieron exactamente en el camino? Priscila y Aquila. Oye, lo llamaron aparte y le dijeron: ese bautismo que estás predicando no es el correcto en este tiempo. ¿Y cuál era el bautismo que estaba vigente? El bautismo en el nombre del Señor Jesús, y es el que está vigente hasta el día de hoy. ¿Bien? Entonces, cuando lo pusieron exactamente en el camino, porque eso le faltaba a él, el bautismo en el nombre de Jesús, dice que fue un hombre importante en aquel tiempo, porque era elocuente y poderoso en las Sagradas Escrituras. Y testificaba del Señor Jesús, porque ellos tenían las Escrituras nada más, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Con esas Escrituras trabajaron ellos. Con esas Escrituras convencían a la gente, les hablaban a la gente del Señor Jesús. Entonces, les dice el apóstol Pedro a aquellos 12 hombres, a discípulos de Apolo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué le contestaron ellos? Ni sabemos, les dijo ellos. Oigan, ni sabemos si hay Espíritu Santo. Y les pregunta Pablo: entonces, pues, ¿qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Mal bautizados estaban, ¿sí o no? Estaban mal bautizados, no habían recibido el perdón de pecados, porque el bautismo vigente hasta el día de hoy es en el nombre de Jesús, y eso está vigente en ese tiempo también. Cuando oyeron esto, los 12 discípulos de Apolos, 12 hombres, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19, versículo 5. Ahí está escrito. Entonces, por esa razón, yo creo que esa predicación, esa amonestación que el apóstol Pablo llevó a la iglesia de los Corintios, quedaron quietos nuevamente, quedaron unidos, ya no pensando diferente, sino tal como nosotros pensamos, que solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, porque sabemos que ese nombre es sobre todo nombre, como dice el apóstol Pablo a los filipenses. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 10. Oiga lo que dice Filipenses, veámoslo. Y los otros versículos que se les he dicho, pues es de leerlo, porque es bueno darse cuenta que no hablamos cosas fuera de las Escrituras. Filipenses capítulo 2, dice así:
versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, oiga, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿De quién está hablando? Por eso el Espíritu Santo, oiga bien, el Espíritu Santo es Dios. Él engendró en María y Él le dio un nombre al que nació de María, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Así le dijo Él a José. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. El ángel Gabriel le dice a María que iba a concebir, iba a dar a luz un hijo y que le iba a poner por nombre Jesús. Antes que lo concibiese, le dijo el ángel Gabriel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oiga, entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué sobre todo nombre? Porque el nombre de Jesús pertenece al Espíritu Santo y Él se lo hereda a su Hijo, al tabernáculo de carne donde Él iba a morar. Entonces dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, oiga, que Jesucristo es el nombre, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, a menos de que sea amputado, no tiene rodilla. Pero todos los que tienen rodillas tienen que doblar rodillas delante de ese nombre, delante del nombre del Señor Jesús, porque es el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre que sea sobre Él. ¿Sí? Por esa razón, los apóstoles no predicaron otro nombre, no mencionaron otro nombre. Porque dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Cuando dice que no hay, es que no hay. Oiga, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. ¿Qué irá a pasar con los que están predicando otros nombres? No hay otro nombre. ¿Cuánta gente está siendo engañada? Pero ahora es tiempo que reaccione esa gente que está oyendo, que están predicando otros nombres. O le están diciendo que Dios se llama así, se llama así, y no, solamente, oiga, el Señor es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él siempre se ha llamado Jesús. Así es. O sea, no hay otro Salvador, pues. No hay otro Salvador. Jesús significa Salvador.
Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que está siendo engañada? Que no se han bautizado en el nombre, que solamente les han dicho que bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no han invocado nombre. Dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo estaba admirado que tan pronto los Gálatas se hayan apartado de aquel que los había llamado para seguir un evangelio diferente. Y en este caso, los hermanos que estaban en Galacia los estaban instando a circuncidarse. Oiga, a circuncidarse. Pero sigue diciendo el apóstol, no que haya otro evangelio. Oiga, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay otros que están perturbando. La gente no haya que decidir, porque hay unos que dicen una cosa y otros otra cosa. Unos predican a Jehová y otros predican a Yahvé. ¿Estarán hablando de una misma cosa, como el apóstol Pablo dice a los corintios que hablan de una misma cosa? ¿A los corintios? ¿O a la iglesia primitiva? Él quiere que la iglesia de Dios hable una misma cosa, pero la de Dios. Solamente los que no son de Dios están predicando otras cosas, o están diciendo otras cosas, diferentes a lo que los apóstoles predican. Y después dice, versículo 8, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, él o ellos en aquel tiempo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahí entra la circuncisión, ahí entra el bautismo en el nombre de Jesús, ahí entran muchas enseñanzas. Si los apóstoles enseñaron que el bautismo es en el nombre de Jesús, eso tenemos que decir y que predicar y que efectuar hasta el día de hoy y hasta que el Señor Jesús venga. Así es. Ahí se termina todo cuando el Señor Jesús venga, porque Él lleva a su iglesia, ya no va a haber oportunidad, ya no va a haber oportunidad para ninguna persona. Hasta entonces va a estar vigente este bautismo hasta que el Señor Jesús venga. Entonces, más si aún nosotros, o ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Nadie puede cambiar ya lo que está escrito, o en otras palabras, lo que los apóstoles ordenan. ¿Bien? No podemos quitarle ni ponerle. ¿Bien? Y muchos nos pueden criticar que le quitamos, porque no mencionamos o no predicamos que Jehová es el nombre de Dios. Así es. Muchos nos critican, pero ¿lo predicaron los apóstoles? ¿Lo mencionaron los apóstoles? No. Entonces no podemos estar predicando otro nombre. Solamente el nombre del Señor Jesús. Si nos dice que nosotros le estamos quitando,
Ellos fueron entonces los primeros, porque no mencionaron la palabra de Jehová. ¿Y por qué no la mencionaron? Porque no existía en el tiempo de ellos la palabra Jehová. No existía. Ni la palabra Yahvé. No existía. Entonces, por esa razón ellos no lo mencionaron, porque esa palabra fue inventada o fue compuesta 1500 después que el Señor Jesús se había ido. Ni los apóstoles conocieron la palabra Jehová, ni los apóstoles conocieron la palabra Yahvé. Y por esa razón ellos no predicaron otro nombre, porque no había, y si hubiera existido en ese tiempo, tampoco lo hubieran predicado, porque ellos conocieron el verdadero nombre de Dios. Nosotros tenemos que mantenernos predicando lo mismo que los apóstoles predicaron, porque aquí dice que Él quiere que la iglesia primitiva, la iglesia de Dios, hable una misma cosa, que estén unidos, que estén en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Sí? Entonces, y dice, aquí termino, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sí? Lo vuelve a repetir. No se puede cambiar lo que ellos ya mencionaron. Debemos de continuar. Si ellos no, oiga bien, si ellos no guardaron el sábado, ¿por qué lo vamos a guardar nosotros? Si ellos no diezmaron, ¿por qué nosotros vamos a diezmar? El apóstol Pablo fue claro con la iglesia que estaba en Roma, que los que se justificaban por la ley dice que están bajo maldición. Aquella gente que decía, no, hay mucha gente hoy en día que dice, no, la iglesia nosotros nos ejerzamos porque guardamos el sábado. Otras personas dicen, yo no visito otra iglesia porque la que no se lava los pies. No nos lavamos los pies nosotros, hermano, cuando nos vayamos, todas las veces que nos vayamos nos lavamos los pies, pero no es una doctrina. Doctrina, no. Pero así dice una persona, no aquí, persona de otra iglesia. La única dijo la que se lava los pies. Nosotros sabemos que fue ¿un qué? Una costumbre. Una costumbre. Una costumbre en el antiguo tiempo de lavarse los pies. Y el Señor dio la enseñanza como una enseñanza de humildad nada más. Fue la ocasión porque lo hizo. Fue una ocasión que le dio a entender que se humillaran. Mire, siendo Él el Rey de Reyes, Señor de Señores, les hizo eso a ellos. Tiene una enseñanza de humillación. Entonces, hermanos, hay muchas cosas, ¿por qué no las hacemos? Aunque aquí están escritas, porque ya no se puede practicarlas. Oigan, la ley, como dijo el apóstol Pablo, que Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, fue el fin de la ley. Y el que quiera poner a la ley por obra la ley, en vano dice, oye, en vano es que haya venido el Señor Jesús. De nada le sirve a esta gente que está guardando la ley. En vano vino Él, pues si Él ya no se puede continuar poniendo por obra la ley, porque estamos en la gracia. El fin de la ley es Jesucristo. Él fue el fin de la ley. ¿Cuándo terminó la ley? Cuando Él dijo en el madero, consumado es. Ahí termina la ley. Y pasa la gracia. Entonces, hermanos, continuemos en un mismo pensamiento, en un mismo parecer,
mencionando, predicando que solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecado y que solo a Él le vamos, oiga, cuando digo que solo a Él es cuando le obedecemos lo dicho por los apóstoles, porque es la misma palabra que los envió a predicar Él a todo el mundo. Entonces, hermanos, Señor Jesús me les bendiga a todos. Amén.